Muchas acciones en el ámbito de la seguridad. En las últimas horas ha caído la llamada célula Alfa del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí fueron detenidos 27 de sus integrantes en el Estado de México, al mismo tiempo que fue detenido en Tijuana un integrante del cártel del Sinaloa. Este era un objetivo prioritario para el gobierno de México desde el 2022. Y en la Ciudad de México fueron detenidas otras 11 personas de una banda criminal. Pero así como los detienen, también se van. Una sobrina del Z40 y el Z42, una joven apoyada la Mojón, e integrante de los Z, fue liberada por una juez que consideró que no había pruebas en su contra. Es el más reciente operativo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. 27 presuntos integrantes de una célula delictiva autodenominada Los Alfas, que operaba en el Valle de Toluca, fueron detenidos. Además del cobro de piso, cometían homicidio, secuestro, robo con violencia y venta de drogas. Fueron 3 operativos simultáneos, 1 en Toluca y 2 en Sinancantepec, Estado de México. En este último municipio mexiquense fue detenido Eduardo Alberto N., alias El Alfa, y líder de la célula criminal que operaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. El Alfa es considerado un generador de violencia y objetivo prioritario. Formó parte de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán y fue descubierto tras la detención de su pareja sentimental, Nélida Alejandra N., quien fue acusada por el uso indebido de uniformes de agencias de seguridad pública. Otra célula criminal también fue detenida en Tijuana, Baja California. Se trata de 5 hombres que trabajaban para el cártel de Sinaloa. Entre los detenidos estaba el líder identificado como Alfonso Villa N., alias Cabo 13, quien era objetivo prioritario desde 2022, y Arturo Isaí Delgadillo, el Chila. En medio de estas detenciones se dio a conocer la liberación de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias La Mojón. Es sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias Z42, ex líderes de los Zetas y fundadores del Cártel del Noreste. Ambos fueron entregados a las autoridades estadounidenses este año. Sofía del Carmen Monsiváis estaba en prisión desde 2017, acusada de la emboscada y homicidio de 5 elementos de la entonces Procuraduría General de Tamaulipas. Sin embargo, este jueves, una jueza ordenó su inmediata liberación tras revisar el caso y considerar que no había elementos probatorios suficientes en su contra. Esto sin importar que La Mojón es familiar y líder del Cártel del Noreste, uno de los señalados como terroristas por Estados Unidos en febrero de este año. Bueno, este tipo de liberaciones es lo que genera en muchas ocasiones, precisamente el descreimiento de lo que ocurre con los jueces, de sus sanciones y demás. Lo que me parece importante es la detención de esta célula de 27 personas de los Alfa, ahí en el Estado de México. Hay una cosa que está haciendo bien ahí el Estado de México, particularmente la Fiscalía, que es detener a toda la banda. No van a detener a una persona, a otra persona cuando aparece el dato, van deteniendo. Están haciendo, como hicieron en el operativo Liberación, un operativo generalizado y detienen de un jalón a todos los demás. Me parece que eso es importante porque es la forma de desarticular las redes que operan este tipo de organizaciones criminales. Sé, por supuesto, que falta muchísimo por hacer, pero ese tipo de acciones son las que al final terminan dando réditos. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el responsable de la Comisión de la Reforma Electoral, Pablo Gómez, dijo en una entrevista que con la nueva reforma enterrarán las reglas electorales del PRI. En realidad, las reglas electorales que impusieron las oposiciones políticas fueron para beneficio de personajes que, como Pablo Gómez, fueron desde la oposición 5 veces legisladores y siempre fue legislador por representación proporcional. La misma reforma
que apoyó a los que están hoy, que fueron oposición, la quieren eliminar. ¿Para qué? Para que no tengan oportunidades las oposiciones en este momento que ya llegaron ellos. Pablo Gómez dice ahora que eliminará esas posiciones plurinominales, entre muchas otras reformas que nos harán retroceder, no estoy exagerando, 30, 40 años en nuestra estructura democrática. Dice que las quiere eliminar porque crearon burocracias partidistas y asalariados lambiscones en los partidos. Vaya paradoja, mire usted qué paradoja. Pablo Gómez, un hombre que ya tiene 80 años, nunca ha trabajado, Nunca ha trabajado en un empleo formal, nunca en su vida. Siempre ha sido, desde 1978, en el 68, fue un dirigente medio estudiantil, después estuvo preso un año y medio, como otros dirigentes estudiantiles, fue liberado, fue líder de las juventudes del Partido Comunista, en el 78 fue elegido miembro del Buró Político del Partido Comunista Mexicano y siempre fue, desde entonces hasta aquí, un burócrata partidista y un asalariado, como él dice, no lo digo yo, lo dice él, lambiscón. Siempre ha estado asalariado del partido o de los puestos que le dio los distintos partidos en los que ha estado. Además, con posiciones muy cambiantes. En su momento se opuso a Cuauhtémoc Cárdenas, apoyaba la candidatura de Berto Castillo, era uno de los que decía que no había que apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, pero luego ingresó al PRD. Pidió en el año 2000 que no le dieran el registro como candidato a la Ciudad de México a López Obrador porque no cumplía, tenía razón, los requisitos para ser candidato en la ciudad porque vivía en Tabasco, su domicilio estaba en Tabasco. Quería él el cargo, quería ser el candidato del PRD a la ciudad. Pero luego se fue a trabajar con López Obrador a su gobierno en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Durante el gobierno de Peña Nieto fue uno de los redactores e impulsores del Plan México, el Pacto por México que hicieron el PRD con el PAN y el PRI. Pero meses después se fue a Morena a criticar el pacto que él mismo había escrito y aplaudido. Él y casi toda su familia, cuando digo casi toda su familia, no estoy exagerando. Hijos, familiares, hermanos, cuñados, siempre han trabajado en el gobierno o en el partido. Y ahora Pablo Gómez es el que quiere acabar con esas posiciones que le dieron durante 50, 60 años de su vida de comer y nos quiere dar a todos los demás clases de democracia. Ese es el hombre que se va a encargar, el que se va a encargar de la reforma política. Bueno, unas clases de democracia, Jorge, bastante mal hechas. Y hay que recordar la historia. A ver, en México hemos tenido democracia desde hace muy poco tiempo, desde 1997. Han pasado, para la elección del 2000 fue la primera vez que hubo alternancia después de más de 70 años que estuvo el PRI. Pasamos, por supuesto, hubo alternancia, ganó Vicente Fox del PAN, luego Felipe Calderón del PAN, regresó el PRI y luego se le dio espacios a Morena. Hasta 1997, imagínese usted, no hace tanto, fue la primera vez que hubo un gobernador de oposición en Baja California. Eso fue, bueno, el gobernador Rufo en todo el país. Antes no había alternancia. ¿Por qué? Porque se manejaban las elecciones directamente desde el partido en el poder, que es ahora lo que quieren hacer. ¿Qué quieren hacer? Desaparecer el INE, tener 9 consejeros que se elijan por voto popular cuando ellos tienen todo el poder para movilizar y para poner a la gente que quieren, como lo vimos ya en la reforma judicial, y simplemente echar para atrás esa reforma electoral de 1997, que es lo que nos ha dado a los mexicanos la posibilidad de tener alternancia y de poder escoger a quién nos va a gobernar. Nosotros escogimos lo que tenemos ahora, no nos podemos quejar, pero bueno, de hoy en adelante muy probablemente ya no tengamos esa oportunidad. Y otro caso insólito es el de Lorenzo Córdoba, infamado en los libros de texto gratuito, bueno, en estos panfletos de promoción, por un comentario grabado ilegalmente de una plática telefónica privada y, por supuesto, puesto como ejemplo del
racismo en la sociedad mexicana. ¿Usted no puede creer que esta, estupidez la pongan en los libros de texto, que nuestros hijos estén aprendiendo eso en vez de historia, en vez de matemáticas, en vez de español? Y ayer, en su última sesión, un Poder Judicial independiente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó su amparo y ordenó quitar esos párrafos de estos terribles libros de texto gratuitos que tienen los niños mexicanos y donde, sin lugar a dudas, va a haber un retroceso enorme en la educación. ¿Por qué? Porque están ahí para adoctrinar, no para otra cosa, Jorge. Hoy a la presidenta vaya a saber por qué no le gustó la decisión de la Corte y dijo que apelarían, lo que legalmente no pueden hacer porque es una decisión de la Corte. Pero vaya a saber usted qué pasará con la justicia a partir del 1 de septiembre. Va a ser una justicia diferente. Si por frases desafortunadas, además grabadas y divulgadas en forma ilegal, se va a poner a quien sea en los libros de texto gratuitos como ejemplo, podrían comenzar en los libros cuando hablan de salud pública, diciendo que es una irresponsabilidad y un riesgo para la salud de todo un país que un mandatario sostenga, que un presidente sostenga, como dijo el expresidente López Obrador, que el COVID se podía curar con caldito de pollo y con una estampita diciéndole detente. Por supuesto, eso no lo van a hacer. Por supuesto que no, y eso sí afecta a los niños, todo el tema de la salud. Vamos a otro tema, cada vez son más visibles las fisuras internas que hay en Morena, son evidentes las divisiones que hay entre Andy López Beltrán y su carta así de soberbia e insensata, pero también varios dirigentes de Morena están muy molestos con Adán Augusto López. Ambos, tanto Andy como Adán Augusto, han sido criticados en el propio partido y con la actitud cada vez más seca de la presidenta hacia ellos en la mañanera. El discurso de unidad y cierre de filas en la Cuarta Transformación se cae a pedazos. Los principios básicos que pregonó su líder López Obrador y que poco se cumplieron al interior de su partido, terminaron por poner a Morena contra la pared. Mientras la presidencia de la República promueve reformas para sacudir a su favor las estructuras del poder político, diversos actores clave al interior del instituto político advierten fracturas que los ponen en riesgo. Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable. La controversia por los viajes de figuras morenistas al viejo continente y el de Andy López Beltrán a Japón generó tensiones en el partido y Palacio Nacional. Las señales de desgaste son muy claras. Y para colmo, la carta del secretario de organización de Morena, donde se lanzó contra sus críticos y defendió su costoso viaje a Japón, desató más reproches. Fue un viaje inalcanzable para la mayoría de los mexicanos, si tomamos en cuenta que el sueldo mínimo promedio es de 8,000 pesos mensuales. Dice Andy que cada noche le costó 7,500 pesos, sin tomar en cuenta sus compras en tiendas de lujo. La llamada justa medianía caló hondo en las entrañas de la 4T. Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima. Desde la presidencia se reiteró que el poder debe ejercerse con humildad y sencillez, sin importar el cargo o la posición política. Además de este escándalo, el desdén de Andy a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena fue determinante para que se comenzara a cuestionar el futuro del hijo de López Obrador. El que sí asistió y reapareció en el cónclave morenista fue Adán Augusto López, a quien se le cuestiona su relación con Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco y quien resultó ser el comandante H, líder del grupo criminal La Barredora. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva
y determine su responsabilidad. Este y otros hechos donde políticos morenistas han sido vinculados con organizaciones delictivas dificulta el desmantelamiento de redes criminales, del cual está muy pendiente Estados Unidos. A mediados de junio, el presidente Donald Trump acusó que los cárteles mexicanos mantienen un tremendo control sobre México, donde podrían estar involucrados políticos. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. A las contradicciones de la 4T se suman los amigos de Andy y Adán Augusto, el diputado federal Daniel Asaf Manjarrés y el empresario Mario Manuel Guerra Mabarac, quien se convirtió rápidamente en uno de los consentidos para recibir contratos de gobiernos morenistas. Además, medios locales indican que es socio de Fernando Padilla Farfán, empresario relacionado con el financiamiento de la campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez, también muy cercana al senador para la candidatura a la gubernatura de Chihuahua. Padilla Farfán y Guerra Mabarac son socios fundadores de F Medical, también llamada Línea Médica del Sur. En julio de 2020, durante la pandemia, F Medical construyó un hospital de 100 millones de pesos en Tabasco, cuando Adán Augusto era gobernador. No obstante, colapsó tras la primera tormenta, según reportes de medios locales. Curiosamente, F Medical fue registrada el 12 de diciembre de 2018, casi 2 semanas después de la toma de protesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entre las muchas cosas que se desprenden de esto, dice Fernández Noroña, estoy de acuerdo con él por primera vez, creo yo, en que la carta de Andy es malísima, pero dice, no es su estilo. Yo quisiera saber cuál es el estilo de Andy, porque jamás hemos visto un solo texto escrito por Andy López Beltrán. Jamás, no le hemos visto un texto, una opinión teórica, un desarrollo partidario, así que no sabemos cuál es su estilo. Su estilo puede ser cualquiera. Yo creo que por la soberbia que demuestra es muy similar a lo último que dijo hace poco más de un mes antes de irse de vacaciones, eso de que llámeme Andrés Manuel, no Andy, porque llevo en el nombre el legado de mi papá. Quema mucho el sol. Mire, lo que le vamos a mostrar no es tan superficial como parece. Este anuncio de jeans por la actriz Sydney Sweeney ha provocado un escándalo en Estados Unidos, incluyendo declaraciones de Donald Trump, de miembros del Congreso, intervenciones de los medios de comunicación. Este es el anuncio. Sydney Sweeney, Hasbro Keynes. My body's composition is determined by my genes. Hey, eyes up here. Sydney Sweeney, Hasbro Keynes. Bueno, y es que en inglés los jeans pantalones se escucha exactamente cuando hablas de jeans, que quiere decir genes. Entonces, en inglés, como se pronuncian muy parecido, todo el mundo woke sostiene que es una publicidad que promociona la discriminación racial porque la actriz es güera, simplemente por eso. Y de eso han terminado debatiendo desde el presidente Trump hasta el Congreso, desde el New York Times hasta Fox News. Bueno, todo el mundo tiene que ver con este anuncio en vez de enfocarse en otras cosas. Los promotores de la cultura woke lo vuelven a hacer. Ante la crisis, problemas, conflictos bélicos, hambrunas y desafíos que enfrentan varias naciones, los activistas de estas posturas llamadas progresistas se lanzaron contra la actriz Sydney Sweeney por la campaña publicitaria de la marca de ropa American Eagle. En los anuncios se observa a Sweeney posando unos pantalones y chamarra de mezclilla y el eslogan dice: Sydney Sweeney, Hasbro Keynes. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has great genes. Incomprensiblemente, los promotores de la cultura woke se sintieron ofendidos.
Su argumento es que los pantalones vaqueros y la palabra genes se pronuncia de la misma manera en inglés, jeans. Otra de las frases de la marca es "My jeans are blue", lo que promotores de la cultura woke catalogaron como propaganda nazi. Aseguran que el mensaje es una exaltación de ciertos rasgos genéticos ligados a estándares de belleza eurocéntricos, que revive discusiones históricas sobre el discurso de superioridad racial como en la Alemania nazi. Estos dichos sorprendieron a la empresa, que durante mucho tiempo ha lanzado diferentes campañas inclusivas, además de que el director ejecutivo es descendiente de judíos. La polémica fue tan intensa que hasta el presidente Trump intervino y elogió a la actriz. Oh, now I love her ad. Is that right? Is Sydney Sweeney? You'd be surprised at how many people are Republicans. That's what I wouldn't have known, but I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Además, en un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó el anuncio como el más sexy del momento y aseguró que ser woke es para perdedores. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance se sumó a la defensa de Sweeney y atacó a los críticos demócratas. Dijo que tienen una chica normal y hermosa americana haciendo un anuncio normal de vaqueros, y concluyó mencionando que no han aprendido nada de las elecciones de noviembre de 2024. Los medios estadounidenses también entraron al debate. La crítica de moda del Washington Post escribió que, independientemente de si el anuncio tenía connotaciones raciales, forma parte de una ola de imágenes de influencers, estrellas y músicos que parecen vinculados a los valores de otra época. Por lo pronto, las acciones de American Eagle se dispararon casi 23% en la bolsa de Nueva York tras los comentarios del presidente. Mire, yo nunca he escuchado una opinión política de esta muchacha Sydney Sweeney, no creo que las tenga, la verdad. No creo ni siquiera que esté ahí afiliada al republicano. Es una muchacha conservadora, le gusta ir a disparar, le gustan los jeans, no ha hecho ninguna película así extraordinaria tampoco. Es una muchacha muy guapa, pero estos son los absurdos a los que se llegan, los extremos de la cultura woke. Y además en un mundo tan polarizado. Entendámonos, es un anuncio de unos jeans, como se han hecho desde hace décadas, siempre han sido iguales. Este es el tema de discusión que se impone hoy en Estados Unidos en medio de guerras, hambrunas, una modificación radical del comercio mundial, muertos por violencia y fentanilo. Algo está mal en nuestras sociedades y en este caso en la sociedad estadounidense, para que eso sea el centro del debate de la última semana. Sin duda, Jorge, y por cierto, se anunció que la próxima semana se reunirá Vladimir Putin con Trump para tratar de encontrar un acuerdo de paz para Ucrania. Putin dijo que podría aceptar una reunión con el mandatario ucraniano, Vladimir Zelensky. Sí, no Vladimir Putin, no digamos. Vladimir Zelensky. Se acabó, ¿te acuerdas? Equivocó también Biden, exactamente igual. No me compares. En otra acción de Estados Unidos, esta tarde se duplicó la recompensa por Nicolás Maduro. Ahora ofrecen $50 millones por información que permita su captura. Los departamentos de Estado y de Justicia lo acusan de colaborar. Por supuesto, no lo colabora, lo encabezan con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Así lo expuso la fiscal general Pam Bondi. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. Y mientras tanto, Benjamín Netanyahu amenaza con ocupar todo el territorio de Gaza, pero bueno, sigamos discutiendo sobre los jeans de Sydney. In order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel.
De esta forma, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que tiene la intención de tomar el control militar total en Gaza. Fue en una entrevista para la cadena Fox News y ocurrió previo a la reunión que tiene programada con ministros para discutir la expansión de la campaña militar. La reunión ya se realizó. En ella, el Gabinete de Seguridad aprobó la expansión militar. El premier israelí aclaró que no buscan gobernar el territorio, sino establecer un perímetro de seguridad y entregar el control a gobiernos civiles y que no siga en manos de Hamás. Tras estas declaraciones, el grupo terrorista Hamás respondió. Le advirtió a Netanyahu que expandir su ofensiva militar no será pan comido y que le conllevará pagar un precio alto con más bajas entre los soldados israelíes. El primer ministro israelí reiteró que los principales objetivos de Israel son la eliminación total de Hamás y el regreso de los rehenes. Pero familiares de los rehenes y personas desaparecidas se oponen a la expansión de la operación militar. Argumentan que pondría en mayor riesgo a sus seres queridos. Como parte del rechazo, hubo una protesta en Tel Aviv que se salió de control. Las imágenes mostraron a la policía utilizando cañones de agua para dispersar a la multitud, mientras los manifestantes coreaban consignas, encendían bengalas y alzaban pancartas con imágenes de los rehenes. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los israelíes prefieren un acuerdo y terminar con la guerra que continuar con la ofensiva. En la Franja de Gaza también hubo reacciones sobre la posible ocupación total de Israel. لا يوجد أي مقاومات، لا يوجد أي حياة، الوضع سيء، مقاومات الحياة لا توجد، فنحن من أسوأ لأسوأ، فنتمنى من الله عز وجل ألا يطبق هذا القرار وأن نذهب لوقف إطلاق النار وتعمس الأمن والسلامة لهذا البلد. Por lo pronto, el gobierno de Líbano aceptó las condiciones del acuerdo propuesto por Estados Unidos, que incluye el desarme del movimiento chií Hezbollah. The Lebanese armed forces must fully commit and act now to fully implement the government's decision. The credibility of Lebanon's government rests on its ability to match principle with practice. Es parte del acuerdo del cese de hostilidades entre Líbano e Israel, con el fin de promover una solución permanente e integral. Se tienen contempladas 4 fases. En la primera, Líbano debe comprometerse al desarme total antes del 31 de diciembre, mientras que Israel suspende sus operaciones militares contra territorio libanés. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.